Sí, gracias Rachel por tu presentación. Buenos días para ti, un gran saludo, al igual que a todos nuestros compañeros y compañeras acá en el estudio. Y también a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía a esta hora y bienvenidos a esta sección de música en esta revista. Ya lo anunciaba Rachel, vamos a comentar este logro, este agasajo también para nuestra cultura, nuestra música especialmente, y es la declaratoria, como bien decía Rachel, de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la práctica del son cubano. O sea, hay cierta confusión, la gente piensa que es al son como género. Bueno, por supuesto, por decantación es al son, pero no es, el reconocimiento es a la práctica del son. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se puede traducir esto? ¿Cómo podemos traducirlo? Bueno, es un premio, un reconocimiento, un logro, como quiera que sea, o le queramos llamar, a esa práctica que se traduce entonces en los practicantes y en los ejecutores, en los cultores, que han mantenido viva una tradición tan importante para la música cubana, no solamente popular, sino para la música cubana en sentido general. Cuando hablamos de son, cuando hablamos de ese género que nos identifica, que nos ha glorificado tanto en el mundo, estamos hablando de compositores, bueno, estamos viendo algunas graficaciones gracias a nuestro equipo acá de postproducción, maestros, maestras que han estado desde la composición y también desde la interpretación. O sea, dos maneras de enfrentarse a un género tan importante para nosotros. Hay que hablar del son, por supuesto, como el epicentro digamos, primordial en la música popular cubana, un epicentro que por supuesto tiene mucho que ver con la rumba, tiene mucho que ver, tiene que ver con la rumba porque muchos artistas rumberos a la postre fueron grandes artistas soneros. Hay que hablar siempre de Arsenio Rodríguez, hay que hablar de Ignacio Piñeiro, de Carlos Embale, habría que hablar de muchísimos, ¿no?, que fueron grandes. Celeste Mendoza, como ustedes conocen, la reina de Guaguancó, pero también incursionó muchísimo en el son, por supuesto en la rumba, etc. Pero lo que llama la atención es la manera en que tantos artistas, como dije, compositores e intérpretes hayan sido y hayan estado durante tanto tiempo tributando, creando, amando un género tan importante, sin creer en premios, allá por los lejanos años 20, 30, estamos viendo ahora los Matamoros, ¿quiénes le iban a decir los Matamoros que algún día lo que hicieron sería realmente un referente, no solamente en Cuba, sino un referente a nivel internacional, mundial, y que hoy por hoy podemos agradecerles a ellos que fueron parte de esta historia, casi que los iniciadores de una tradición tan importante, fueron los que también ayudaron mucho al desarrollo del son, por supuesto del bolero, la guaracha, todo lo que tiene que ver con los géneros circundantes al son, porque no podemos ver al son, yo creo que de manera solamente, digamos, monopólica, ¿no? Sino que hay que hablar también de guaracha. Cuando se habla del son hay que pensar en Ñico Saquito, porque la guaracha es un apéndice, o sea, es un atractivo también de la música cubana, pero muy ligado al son. La trova tradicional también lo es decir, todo un andamiaje de géneros que están interconectados. Y entonces a la práctica del son cubano como expresión cultural, como expresión musical de Cuba, está dedicado o está se ha hecho este logro, se ha edificado y se ha construido un logro para nosotros tan importante. Yo creo que también es muy significativo el hecho de que la discografía cubana haya ido recogiendo durante tantos años parte de esta historia. Y parte no solamente de una historia desde lo nacional, sino también desde los afluentes que han ido yendo y viniendo, como nos gusta decir en la música, en la industria, hacia y desde Cuba y otros países, incluso países circundantes en el área geográfica y otros países que desde el punto de vista geográficamente hablando, ¿no?, más lejanos, también han ido pues aportando. Con cubanos, con músicos que han estado por allá trabajando e incluso con músicos nacionales. Cuando hablé ahorita de figuras importantes del son, por ejemplo, mencioné a Arsenio Rodríguez. No puede hablarse de Arsenio sin abordar su etapa en Cuba y luego su etapa fuera de Cuba, específicamente en la década del 40, cuando se va a los Estados Unidos a operarse. Como todos conocen la historia, era un músico ciego, quiso operarse, se fue a Estados Unidos a probar fortuna con la operación, no tuvo suerte y allá un poco que desilusionado, pues decide no regresar a Cuba nunca más y ahí muere en Estados Unidos. Pero Arsenio es un ejemplo no solamente de un músico cubano que renovó el son, que renovó el concepto sonoro del son cuando hace toda digamos, incursiona en un género tan importante, en un formato tan importante como el conjunto, es realmente quien, Arsenio, estoy hablando del ciego maravilloso, quien
reimpulsa ni en reestructura desde el punto de vista sonoro el conjunto. Y también hay que hablar de Arsenio en la influencia que tuvo en esa comunidad boricua y cubana en los años 40 y 50 en Estados Unidos, cuando entonces se hace también y se empieza a consumir la música cubana en ese lugar, en Nueva York específicamente, y que luego sería, por todos sabidos la historia, sería el embrión, la cuna, es decir, el caldo de cultivo de lo que llamarían salsa a partir de los 60, con la exclusión de los músicos cubanos del mercado norteamericano. Y bueno, comienza entonces ese otro camino, ese otro recorrido por la música que al final han ido reconociendo, y ya hoy se conoce, se ha ido admitiendo por parte de aquellos iniciadores y promotores de la salsa, que no es nada más y nada menos que música cubana. Por tanto, y eso se lo debemos a muchos músicos cubanos que, más allá de que hayan hecho salsa desde el punto de vista comercial o no, lo que hacían era música cubana y específicamente el son. Por tanto, el son es un género que ha estado no solamente en nuestras venas, en nuestro entorno, en nuestro archipiélago, sino también ha estado en otros lugares, en otros confines. Hay que hablar también de muchos músicos que, como dijo ahorita, foráneos que han bebido de la música cubana, que han estado con nosotros, músicos cubanos que, como dijo ahorita, también han participado que han convivido con estos músicos. Habría que hablar también de Giovanni Hidalgo, por ejemplo, músico puertorriqueño que mucho aportó también y ha aportado a la salsa y a la música cubana, al jazz, al Latin jazz. Habría que hablar de Tito Puente, habría que hablar del Canario, José Alberto el Canario, que bueno, ha hecho muchísimos discos, colaboraciones con artistas cubanos, específicamente con el Septeto Santiaguero desde hace un tiempo, es casi que un artista invitado y exclusivo del Septeto Santiaguero. Habría que hablar también de Marc Anthony, habría que hablar de muchos otros artistas que de muchas maneras están muy ligados a la música cubana y específicamente al son. Hace unos días, por ejemplo, yo estuve revisando las redes sociales de Gilberto Santa Rosa, también un artista que ha estado muchas veces en Cuba, bueno, ha ofrecido conciertos como ustedes conocen, y uno de los reels, o sea, de las historias que subía Santa Rosa en unas presentaciones que hizo por España, era precisamente con música cubana, y dentro de la música cubana con un tema de Polo Montañés, que él incluyó en su repertorio. Apenas Polo muere, pues bueno, él había tenido amistad con Polo, había visitado Cuba, y bueno, hace un disco homenaje a Polo y es una canción que ha mantenido en su repertorio. Es un montón de estrellas. Entonces, estamos hablando, bueno, un montón de estrellas, no es específicamente un son, pero estamos hablando de esas interacciones entre la música cubana y los artistas internacionales. Por tanto, yo creo que también es loable el hecho de que nuestra música, el son, a través de muchos artistas, como dijo ahorita, que han estado visitando Cuba o han estado también en contacto con muchos músicos cubanos, con nuestra institucionalidad, etcétera, pues que sean también defensores y difusores de nuestra música y que hayan coadyuvado también a que el son sea considerado un género tan importante dentro del mecanismo de acceso, ¿no? O los mecanismos, vamos a decirlo en plural, de acceso a estos géneros importantes de la música cubana, y que hoy entonces podamos ufanarnos, podamos jactarnos para bien, por supuesto, y lo digo con toda modestia, pero que podamos estar muy felices de que la práctica del son sea considerada o esté catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Yo creo que eso es un logro. Y también aquellos que de muchas maneras ya no están entre nosotros y que han sido, pienso en Caridad Hierrezuelo, en la familia de los Hierrezuelo en sentido general, en Compay Segundo, en todos los que no han podido ver este feliz momento, que no han podido disfrutar, lamentablemente, porque son artistas muertos, fallecidos, lamentablemente, pero que son parte inseparable del desarrollo del son. Son parte, veríamos ahorita hay un material con Pío Leiva, uno de los grandes soneros de nuestro país, Buenavista, o sea, formó parte de Buenavista, uno de los menos conocidos, por cierto. Un día vamos a conversar un poquito sobre este tema, porque hay artistas de Buenavista que formaron parte del proyecto original y que lamentablemente no son los más conocidos, así como el repertorio de Buenavista. A veces conocemos uno, dos, tres temas nada más, pero hay muchos más. Como quiera que sea, es un logro para nuestra música, para nuestra cultura, para nuestras instituciones de la cultura, que la práctica del son haya sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, y que podamos hoy, como dije, jactarnos para bien, con modestia, pero estar muy felices, muy contentos de que estos portadores, de que estos músicos, de que estos artistas, véase, compositores e intérpretes, incluso aquellos que desde la academia también están haciendo muchísimo porque las nuevas generaciones de músicos cubanos aprendan los secretos, aprendan los trucos, en el buen sentido, de los más viejos, de los más experimentados sobre este género. También a ellos nuestra felicitación, nuestro reconocimiento por tan importante premio. Buenos días y hasta un próximo encuentro.